Dios te bendiga y muy buenos días, feliz sábado hermano, amigo y familia que estamos juntos hoy en este día sábado séptimo de la semana. Hoy tenemos el privilegio de saludarte desde el punto de grabación para ti, mi hermano, amigo, iglesia que estás allí hoy de mañana. Estamos, diría yo, con la misericordia del Todopoderoso. Hoy como el día séptimo estamos disfrutando del sol que está saliendo. Estamos ya a punto de irnos del punto de grabación para ir a adorar a nuestro Dios en la iglesia, adorando a nuestro Dios. Así es que donde quiera que te encuentres en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, un saludo muy cordial para ti, hermano, amigo, familia que te estás preparando, embelleciendo para ir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él sea la honra y la gloria. Y gracias por estar en sintonía, gracias por estarte conectando justamente en este momento al canal. Estamos, diría yo, contentos y agradecidos con Dios porque nos da el privilegio de estar ante la palabra de Dios, la Santa Biblia. Bienvenido al año bíblico. Recuerdas que es el año bíblico en puntos comentados, esperando que el Espíritu Santo pueda hacer la obra que necesita hacer en cada una de nuestras vidas. Así es que para Él sea la honra y la gloria en esta mañana de este día sábado. Hoy estamos exactamente a 21 de septiembre y es un privilegio para nosotros el estar aquí dándole las gracias a nuestro Dios. Así es que vamos a orar para introducirnos en el estudio de esta mañana. Está maravilloso, vivificante para cada una de nuestras vidas. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Padre, gracias porque nos das el consuelo por medio de tu palabra. Gracias porque estamos frente a tu testimonio. Danos el privilegio de poderlo entender y de poder gozarnos en tu palabra, viendo los tiempos en los cuales somos privilegiados estar, porque estamos a punto de ver que el cielo se abre y ver esa nube de ángeles viniendo por cada uno de tus hijos. Así es que concédenos tu gracia y que cada uno de tus hijos, amigos que están ingresando al canal, podamos ser preparados y puedas ganar nuestras vidas con la guía y el toque del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por favor, Padre, haz la obra que tengas que hacer en nosotros por medio de tu palabra. Te lo agradecemos y te lo pedimos en esta mañana, que nos acompañes y para ti sea la honra y la gloria. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Así que estamos hoy contentos y estamos disfrutando hoy. Prepárate porque hoy vamos a estudiar el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Un capítulo bastante, diría yo, que cada hijo de Dios tiene que tenerlo muy en claro. Vamos a estudiarlo, no vamos a dejar ningún texto que se quede allí, sino que todos juntos vamos a estudiar el capítulo 7 del libro de Daniel. Bueno, el capítulo 7 tiene sus bases y sus relaciones en otro libro, como lo es el libro de Apocalipsis. También se va a dejar ver en el capítulo 8 en el siguiente capítulo, pero hoy tenemos solamente el capítulo 7. Así es que, hermano, amigo que me estás escuchando, Dios te ama. Y yo con tanto aprecio, bajo la dirección del Todopoderoso, bajo la guía del Espíritu Santo, mi deseo es que tanto tú como yo podamos prepararnos. En este momento voy a abrir un paréntesis así grande y claro. El capítulo 7 del libro de Daniel, para entenderse, se tiene que ir a la historia. Creemos que la palabra de Dios es la regla de oro y que solamente ella es la que nos da, diría yo, la magnificencia de poder ver a nuestro Salvador Jesús y poder ver las historias. La profecía se va envasada a la historia. Sí, porque para cuando hay profecía hay imperios, hay que ir uno a la historia, dónde sucedió, cuál fue el periodo de tiempo que surgió sobre este reino con el otro reino. Bueno, hemos visto el libro de Daniel capítulo 2, en el cual todavía vamos a tocarlo un poquito en puntos importantes porque todavía está relacionado con el capítulo 7 del libro de Daniel. Así es que si estás allí y estás presentando la palabra de Dios, toma un papel, un lápiz para que tú puedas apuntar algunos detalles importantes que marcarán la historia de tu vida. Sí, porque cuando vamos a la historia de la palabra de Dios, a la profecía, nos dan unos puntos importantes y no la estamos presentando profundamente, solamente la estamos dando a conocer así para el incentivo de tu preparación con Cristo, sí, en nuestra vida espiritual. Así es que algunos detalles posiblemente en este capítulo 7 los vamos a presentar como base de incentivar al corazón tuyo para que el Espíritu Santo pueda ganarlo para gloria de Dios. Porque el centro del capítulo 7 es que a pesar de que el pueblo de Dios
está caminando por el desierto de este mundo, de esta vida donde hay tanta idolatría, tanto pecado. Sí, diría yo que el pecado está llegando al colmo. Bueno, Dios se presenta con tanto poder y allí está manifestándose el poder para nosotros, porque estamos siendo, diría yo, viendo la historia. Y nadie de los hijos de Dios, aquel que está conociendo de Dios, va a tener temor, porque estamos encontrando cómo Dios tiene tanto poder con aquellos que confían en Él. Hemos visto en el acto anterior que Dios tuvo la capacidad de cerrar la boca de animales feroces, todo aquel que confiaba y confía como Daniel en sus manos. Así es que no tengas temor del futuro. Sí, a menos que tú olvides cómo Dios ha guiado a sus hijos en el pasado. Así es que ve confiadamente, dile a Dios: aquí estoy, no sé el futuro, y aun cuando venga, diría yo, difícil para mi vida espiritual o para la vida que llevamos, bueno, confiemos, porque Dios ha mostrado antecedentes grandes con sus hijos y lo hará con todo aquel que está dispuesto a conocerle y a obedecerle. Y entre ese círculo quiero contarte que estés tú y esté yo, para gloria de Dios. Así es que vamos a estudiar el capítulo 7 sin antes decirte un punto aquí con tanto respeto para ti. Si no perteneces a ninguna denominación, bueno, el año bíblico es para todos los estudiantes de la palabra de Dios. Es momento de que tú estudies la palabra de Dios. Segundo, el estudio de esta mañana, ya sea de mediodía o de tarde que tú lo vas a ver, yo sé que es en día sábado. Llama a tu familia, está atento al oído, porque vamos a ser bendecidos por la palabra de Dios. Si en algún momento tú te sientes tocado bajo la palabra de Dios, recuerda, no soy yo que estoy tocando tu corazón, es el Espíritu Santo. Y te pido, diría yo, con tanto respeto, no quisiera que tú te sientas mal, porque es la palabra de Dios la que vamos a estudiar ahora. Así es que me acompañas. Si en algún momento te sientes, bueno, dile a Dios gracias, porque tu palabra es recta y me está hablando. ¿Entendido? Así es que comparte el enlace con todos tus amigos, porque hay palabra de Dios para mí. Esta palabra me ha tocado en todos los sentidos, desde el libro de Génesis hasta hoy, esta mañana, que es 21 de septiembre de este año 2024. Estamos juntos, vamos a estudiar el versículo 1 y después vamos a hacer algunos paréntesis con base a los textos que vamos a estudiar. Así es que iniciamos el versículo 1 del capítulo 7 del libro de Daniel. Ahora ya no está viendo la visión un rey, la está viendo el profeta. Mira qué maravilloso. Sí, porque Dios le está mostrando el futuro de todo lo que va a acontecer con el pueblo de Dios, con todo aquel que se ponga de su parte para glorificar su nombre. A pesar que diría yo que el mundo actual se desplome en el pecado, caiga tan bajo, los hijos de Dios se mantienen, porque el futuro está revelado aquí en este capítulo 7. Versículo 1 vamos a estudiar. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vi visiones que pasaron por su cabeza mientras estaba en su cama, y enseguida escribió un resumen del sueño. Voy a comentar. ¿Por qué, si ya vimos en el audio anterior de que Darío está en su reinado? Bueno, en este momento Daniel, como profeta, él tuvo visiones en su cama cuando estaba acostado, es decir, estaba para dormir cuando tiene la visión. Y dice que la visión fue tan grande, estoy comentando, fue tan grande, y él hizo un resumen, es decir, sacó lo importante que estaba para él en ese momento y para los que estábamos hoy en este tiempo, para el futuro. Es importante esto, porque cuando yo estaba estudiando cómo Dios en su misericordia tocó el corazón a Daniel y le dijo: está atento, si lo que es para el futuro, no vas a dejar nada de que se pueda quedar cubierto. Sácalo a la luz para que cada hijo de Dios se prepare y pueda estar preparado, no esté confundido al respecto. Y así es que Daniel prepara todo en un bosquejo, en un resumen completamente claro para nosotros hoy. Él es claro y dice: preparé todo este resumen de esta visión. Lo va a hacer ahora en el versículo 2. Daniel escribió un resumen del sueño. Versículo 2. Daniel 4,
Daniel dijo, vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Interesante. Después vamos a entrar un poquito qué significa mar y qué significa viento, si es que estate ahí en sintonía. Si no lo vemos en este audio, lo vamos a ver en el próximo, ¿ok? Versículo 3. 4 grandes bestias diferentes de una a la otra subían del mar, y las primeras eran como un león. Vamos, antes de introducirnos más en el versículo 4, vamos a ver esto de que Daniel ve 4 bestias. Ahora, vamos a ver un poquito, porque para que tú estés, diría yo, un poquito más seguro de lo que estamos viendo, porque a la verdad que cuando estamos allí en la introducción se nos hace un poquito algún énfasis, pero recuerda estos puntos, vamos a estudiarlo y después comentamos al respecto. La primera bestia que vi era como león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas, fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Interesante. Vamos a ir estudiando y comentando un poquito para así adelantar en el sentido del estudio. Esta primer bestia que ve, voy a comentar, esta primer bestia que ve Daniel está simbolizando el reinado de Babilonia con Nabucodonosor por el león. Interesante, esto sucedió en el año 605 al 539. Recuerdas que el capítulo 7 está relacionado con el capítulo 2 del libro de Daniel. Ahora, vamos a ver la segunda, en el versículo 5. La segunda bestia era semejante a un oso. Se puso más alta de un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho: levántate, traga mucha carne. Y seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave. En sus espaldas tenía 4 cabezas y le fue dado poder. Seguí mirando y vi en la visión de la noche y vi a una 4ª bestia, espantosa y terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba y destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias anteriores, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandes arrogancias. Versículo 9. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente, y un río de fuego procedía delante de él, y miles de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio, y los libros fueron abiertos. Entonces miré a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno. Miré hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. A las otras bestias se les había quitado su poder, aunque se le concedió una prolongación de vida hasta cierto tiempo. Seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él, y le fue dado dominio, gloria, reino, y todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Interesante. Vamos a estudiar el versículo 15 y después hacemos el comentario con respecto a esto importante. Quédate hasta el último momento, por favor. Versículo 15. Yo, Daniel, quedé con mi espíritu turbado hasta lo más hondo de mi ser, y las visiones de mi cabeza me asustaron.
Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté a la verdad acerca de todo esto. Y él me declaró la interpretación diciendo: estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. Entonces quise saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente a las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. También quise saber más acerca de los 10 cuernos. Quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenían en su cabeza, y del otro que había subido, ante el cual había caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y bocas que hablaban con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Vi este cuerno que combatía a los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino de Dios. Me dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Versículo 24. Los 10 cuernos significan que de ese reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente del primero y derribará a 3 de ellos. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley de Dios, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Pero se sentaron el tribunal en juicio y le quitarán su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hasta aquí el relato. Yo, Daniel, quedé turbado y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Alabado sea Dios. Hemos estudiado exactamente el capítulo 7 y ahora vamos a comentar acerca de algunos textos, porque cuando estudiamos quedamos espantados, quedamos un poquito atónitos, un poquito allí sin palabras. Vamos a descubrirlo. Quiero que te detengas en el estudio y en el audio para que tú vayas a comprobar lo que voy a decir en este momento. En el capítulo 7 del libro de Daniel, recuerdas que es el año bíblico en puntos comentados, y hoy vamos a comentar acerca de algunos puntos, no en todo, pero en algunos puntos importantes del capítulo 7, porque lo que me da mucho gusto para ti es que puedas observar cómo Dios tiene el privilegio de que tú te encuentres hoy con vida y puedas descubrir la voluntad de Dios para tu vida. Ese es el centro de la profecía. Ver el amor de Dios, cómo nos alcanza a nosotros en la tempestad que estamos viviendo en este mundo de pecado. Dios extiende su mano y te toca a ti, te hace ver que puedas aprovechar bien el tiempo, que no lo estés perdiendo allí solamente por perder, no, que estés aprovechando el tiempo. Bueno, este es un texto que aparece, que lo dice el apóstol, y dice que aprovechando bien el tiempo hoy, en los últimos días. Solamente te lo doy como incentivo. Ahora, el capítulo 7, Daniel está viendo 4 bestias. Y vimos que en Daniel capítulo 7, verso 17, dice que estas 4 grandes bestias son ¿qué? 4 reyes. Es decir, cuando tú veas en el libro de Daniel o en el libro de Apocalipsis, bestias representan a reyes, a reinos grandes. La palabra bestia
en profecía representa a reyes, a imperios grandes. Así es que mira, ¿qué estás aprendiendo? Maravilloso es esto. No lo digo yo. La respuesta está en Daniel capítulo 7, verso 17. Y dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Interesante. Por eso digo yo que es importante la profecía, porque la profecía no se contesta por algún asunto o comentario, no. Se presenta y se basa bajo la palabra de Dios. Si en algún momento te preguntan a ti, ¿qué representa en profecía, en la Biblia, en Daniel o en Apocalipsis, bestia? Tú vas a responder, significan reinos o reyes. Ahí está. Y vas a ser asertivo porque la palabra de Dios lo dice en Daniel 7, 17. Interesante. Ahora, Daniel está viendo 4 bestias, es decir, 4 reinos, que son ¿qué? El imperio babilónico, ¿sí? El imperio de los medos y persas, el imperio de los griegos y el imperio romano. 4 reyes grandes. Interesante. Ya los vimos, esos 4 reyes, y vimos sus tiempos, 605 al 539, del año 539 al 331, el imperio de los griegos del 331 al 168, el de los romanos, y el de los romanos del 168, y pasa a la edad de Jesús al año 476. Es importante, 4 reinos grandes allí. Pero es algo curioso, lo digo yo que aquí porque a Daniel los 3 reinos que pasaron de oro, de plata, de bronce, que fueron Babilonia, medos y persas y los griegos, sí pasaron, pero pasaron en todo su apogeo. Pero Daniel hace un énfasis en la 4ª bestia. Bueno, eso tú lo puedes ver. Sí, lo puedes ver porque él dice, seguí mirando, y dice, seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo. Esto está en el versículo 6 del capítulo 7. Y comienza a dar a conocer algo allí. Pero en el versículo 7 dice, seguí mirando en visión de la noche y vi a una 4ª bestia, espantosa y terrible, y muy fuerte. ¿Sabes que la última bestia, él hace un énfasis que era como espantosa y terrible? O sea, la expresión de Daniel no es fácil. Y esta expresión no la hace con Babilonia, no la hace con los medos y persas, no la hace con los griegos, la hace como en el imperio romano, en el 4º reino. Él dice, esta bestia es espantosa y terrible. Tenía grandes dientes de hierro y devoraba y destrozaba y pisoteaba todas las obras con sus pies. ¿Qué es una obra para ti? Una pregunta así capciosa. ¿Qué es una obra? Una obra es algo que se le ha dedicado tanto empeño para que alguien pueda disfrutar de ella. ¿Has escuchado tú la frase que dice, hice una obra de arte? Sí. Oh, fulano está haciendo una obra. O sea, es algo peculiar, es algo interesante, algo que se le debe de dar todo el cuidado y atención. Bueno, la 4ª bestia espantosa que ve Daniel dice que devora y desmenuza toda obra. Es decir, las cosas buenas las está desmenuzando, representado el 4º reino como el imperio romano. Ahora, era muy diferente a todas las bestias. Mira, ¿qué es la expresión que da Daniel? Era diferente a todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. 10 cuernos. Vamos a hacer un poquito de énfasis aquí porque el capítulo 7 hay que ir un poquito a la historia. ¿Qué pasó en esto? Tú lo puedes investigar. Puedes ir a la ciencia a ver de todos los escritos de los reinos que han pasado, ¿sí? Desde el siglo 2 hasta el 9, y vas a ver que hasta el siglo 19 toda esta cuentativa va corriendo. Hasta el siglo 19. Recuerdas que hoy estamos en el siglo 21, o sea, es decir, cuando se contó todo esto, la historia. Ahora, cuando estamos estudiando esto, el capítulo 7 va a estar relacionado con el capítulo 8, que te lo voy a dar algunos puntos de allí porque lo vamos a estudiar en el próximo audio. Pero vas a ver que están apareciendo allí algunos, diría yo, algunos incentivos grandes. Y ahora voy a decir lo siguiente. Dice acá que mientras yo contemplaba,
los cuernos, vi que otro cuerno, es decir, voy a decir algo importante, de este imperio romano. Cuando yo digo romano, no te sientas ofendido, solamente es un imperio, es un poder grande, ¿sí? Así es que, y está reflejado aquí. Pero recuerdas que las piernas de la estatua que vio Nabucodonosor está reflejado en hierro, sí, pero ya en los pies está la arcilla, y en los pies tienen 10 dedos. Interesante, 5 en cada pie, conforman 10. Bueno, Daniel está viendo en el capítulo 7 el último momento de estabilidad de la estatua. Está viendo, está sostenido con los pies, y por cada dedo hay un reino, es decir, hay 10 reinos. ¿De dónde proceden? Del cuarto imperio, que es Roma, que son los romanos. Esto tú lo puedes identificar en la historia. Por eso es bien importante que cuando vayas a la profecía también investigues los periodos donde se dieron esto, porque si no, la profecía puedes pensar que todo esto se va a cumplir en el futuro. Y es por eso que, con todo respeto, te digo esto. Y es muy importante, porque cuando vas a la profecía y a la historia, la profecía no la puedes tú determinar totalmente futurista, porque no te va a encajar en los periodos, ni tampoco la puedes poner en el pasado. No, por eso tienes que ir a la historia. Y exactamente en los 4 reinos de este cuarto reino aparecen 10, simbolizando cada dedo de cada pie, 10 reinos, 10 cuernos. Es decir, allí está. Representa esto, cada cuerno representa un poder. Recuerda esto, un poder político. 10 reinos aparecen aquí. Y ahora, voy a decir algo importante, porque el versículo dice que mientras él miraba, aparecieron 10 cuernos. Sí, pero vi otro cuerno pequeño. El versículo 8 dice, pero vi otro cuerno pequeño que subía entre los 10. Delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Es decir, Daniel está viendo que del cuarto reino, es decir, del reinado romano, que está simbolizado por la bestia espantosa y terrible que es el cuarto reino de la estatua de Nabucodonosor, capítulo 2 del libro de Daniel, ve de que de la cuarta bestia salen 10 reinos. Y de eso, entre medio de esos 10 reinos, sale un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño arrancó a 3, los devoró. Sí, los arrancó. Y parece ser que este cuerno pequeño que salió entre medio de los 10 era mayor que los otros. O sea, tenía más poder, más potencia. Y mira cómo lo describe el versículo 8. Y dice que tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. No vamos a entrar más en detalle. Es decir, este cuerno era un poder, era un reino. ¿Recuerdas que los cuernos en profecía significa poder? Sí, reinos. Bueno, este cuerno tenía un poder mayor y tenía ojos y tenía boca. Interesante, esto es llamativo para que tú introduzcas a la historia. ¿Cuándo has visto tú? Si tú lo traes literalmente, tú y yo nunca hemos visto un cuerno que tenga ojos y que tenga boca. Pero Daniel lo está viendo porque es un símbolo. Sí, está viendo una visión. Ya vimos que la palabra de Dios dice que la bestia significa reinos. Ahora, este cuerno pequeño es peculiar porque arranca a 3 y los desaparece. Es decir, desaparece a 3 reinos. O sea, es decir, que tenía un poder grande para que destruya 3 reyes, 3 naciones grandes. Bueno, cuando vas a la historia, te voy a hacer un poquito esto, porque justamente tú y yo estamos viviendo en el cuarto reino. Es decir, estamos viviendo en el término, ya sea
diría yo, de la imagen, estamos viviendo exactamente en los pies. Sí, allí nos encontramos tú y yo, en el último periodo constitutivo de la estatua que vio Nabucodonosor. Los otros reinos ya pasaron, y puedes ir a la historia y puedes comprobar lo que estoy diciendo. Ya pasaron, y exactamente estamos viviendo en el Imperio Romano. ¿Recuerdas que Roma, en un momento todo era de hierro, pero en sus últimos momentos, en sus últimos periodos y años, estaba mezclado? Sí, tenía un poder fuerte, pero también era flexible. Esto es importante. Y en los dedos, 10 dedos, 10 reyes representados allí. Ahora, cuando tú vas a la historia, si tú vas a ver lo interesante que es esto. Mira, voy a decir que había unas tribus. Cuando yo hablo de tribus, eran imperios grandes que se formaron naciones más tarde. Eran poderes políticos. Bueno, estas 10 tribus se fueron en contra del Imperio Romano y lo invadieron, completamente lo invadieron. Bueno, esto tú lo puedes investigar, pero te voy a dar un poquito más de detalle. Por ejemplo, aparecen los 10, porque tú dirás, bueno, ¿quiénes son esos 10 reinos representados en el capítulo 7? 10 cuernos que representan 10 reinos. Bueno, el primero se encuentra como los anglosajones. Mira, el reinado de los anglosajones era una tribu grande, un imperio allí. Bueno, estos anglosajones es Inglaterra. Interesante. Ahora, los francos, Francia. Mira, los germanos, los alemanes, que son Alemania. Pon atención a esto porque es muy importante. Los bárbaros son los de Italia, los italianos. Interesante. Los suevos, Portugal. Los visigodos, España. Burgundios, Suiza. Los ostrogodos. Mira qué importante es esto. Los ostrogodos. ¿Dónde has visto que tú, una nación o un poder, se llame ostrogodos hoy en este tiempo? Fueron destruidos. Los héroes fueron destruidos. Los vándalos fueron destruidos. He mencionado 10 de los últimos 3 fueron destruidos por el cuerno pequeño que subió en medio de los 10. Ahora, si vas a la historia que estamos viviendo hoy justamente, de esos 10 quedan 7 completamente. 7 tribus que más tarde, en los siguientes siglos, forman naciones grandes, poderosas, que son las naciones europeas ahora. Esto tú lo puedes, diría yo, verificar en la historia. Por ejemplo, tenemos esto es importante. Tenemos a Inglaterra, tenemos a Francia, tenemos a Alemania, tenemos a Italia, tenemos a Portugal, a España, a Suiza. Son, diría, naciones europeas. De estas tribus que aparecen aquí, 10 reinos completos, pero de esos 10 solamente quedan 7, porque los otros 3, que fueron los ostrógodos, los héroes y los vándalos, son destruidos por este cuerno que sale de este imperio tan grande. Y son derrotados totalmente, son quebrados. Ahora, ¿por qué? En ese momento, Roma imperial, diría yo, que sufre una derrota grande. Sufre una derrota grande porque en este momento estas naciones que se forman más tarde lo invadieron. Esto tú lo puedes comprobar un poquito, porque a la verdad que cuando estamos allí, mira, en el año 410 después de Cristo invadieron la ciudad de Roma, y un tiempo después fue totalmente, en el año 476 después de Cristo, fue totalmente invadida. Bueno, de allí vamos a ver lo siguiente, que es bien importante, del capítulo 7 del libro de Daniel. La historia identifica al primer reino, sí, Babilonia, y todo va así su reinado. Pero sabes que en el tercer reino de Grecia aparece algo importante. Sí, ya es el tercero.
porque Grecia está justamente en su terminación, cae el Imperio Romano. Y cuando estamos allí nosotros decimos, bueno, ¿qué nosotros tenemos que ver con los imperios? Bueno, el asunto importante es que, como dije al inicio, tú y yo somos privilegiados de vivir ahora en la historia final de esta estatua. Y el capítulo 7, si bien es cierto, en el versículo 9, cuando Daniel hace el énfasis del versículo 8 de estos 10 cuernos que salen de la bestia espantosa, es decir, los 10 cuernos salen exactamente del poder y el imperio romano. No esperes que venga de Grecia, de los medos y los persas, de Babilonia, no. Porque si vas siguiendo el estudio, vas a ver todo esto. Daniel, Nabucodonosor pasó allá. Darío pasó allá, pasó con el imperio de los medos y los persas. Luego viene el imperio de los griegos y luego viene el imperio romano en el año 168 al 476. Y de ese imperio salen 10 reinos, los cuales son las naciones europeas de hoy en día. Y tú los has escuchado. O sea, la historia te verifica a ti esto. Ahora, también si vas a la historia vas a ver que 3 tribus, grandes imperios que no se habían formado reyes, sino que eran, por eso se le llama las tribus de los bárbaros, porque no se habían convertido en imperios grandes, en reyes. Importante, aún tenían su fuerza, sí, pero no habían llegado a todo su apogeo cuando fueron derribados. Es decir, tenían una potencia grande, sí, pero este cuerno pequeño los derribó. A 3 de ellos los arrancó totalmente. Esto tú lo puedes ver en Daniel capítulo 7, verso 8. Pero este cuerno pequeño hay una definición grande y dice que tenía ojos y tenía una boca y que hablaba con gran arrogancia. Es decir, lo que hablaba no era bueno. ¿Qué es arrogancia para ti? Bueno, no es nada bueno. Es todo lo positivo de una sinceridad y de ser humilde o de ser obediente. Arrogante es una persona que dice, bueno, yo hago lo que yo quiera hacer, yo hago lo que se me da la gana. Esa es la persona arrogante. Bueno, el texto es claro y dice que este último cuerno que sale de los 10 tiene ojos y boca y habla palabras arrogantes. Ahora, voy a decir un poquito con respecto al capítulo 7, porque estamos en sus puntos finales de este capítulo. Recuerda que solamente estamos estudiando el año bíblico en puntos comentados. Ahora, cuando estamos allí, ¿qué está pasando entonces con este cuerno pequeño? Porque el detalle es que este cuerno pequeño, ¿tú quieres saber la arrogancia que hablaba? Bueno, aquí está. Es interesante que tú veas esto. El versículo 24 dice: los 10 cuernos significan que de ese reino, es decir, del reino del imperio romano, se levantarán 10 reyes. Interesante. Por eso yo digo que, mira, los cuernos simbolizan ¿qué? A 10 reyes. Versículo 24 del capítulo 7. De los 10 cuernos significan que de ese reino, es decir, del reino de Roma, se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Ya vimos que este cuerno pequeño derribó de estos 10 reyes, de estos 10 reinos, derribó a 3, que son quienes. Ya vimos que son los astrogodos, los erobelos y los vándalos. A 3 no aparecen en la historia. Si tú vas ahora mismo a buscarlos, no aparecen que son imperios o naciones europeas, porque no quedó rastro alguno, solamente quedó la historia exactamente que existieron, pero fueron destruidos. O sea, la palabra de Dios está conectada a la historia, porque es profecía. Ahora, estamos un poquito viendo por qué este cuerno pequeño era más diferente a los otros. Porque los otros todos se simbolizaban por ser políticos y normal.
poderosos, sí, pero eran políticos totalmente. Pero el cuerno pequeño era peculiar y algo diferente a ellos. El texto dice, y era diferente a ellos. ¿Por qué? Ahora sí viene, diferente a ellos. Versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo. Óyeme. Por eso yo te dije, hermano amigo, que te quedaras al último momento, porque nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón nos va a ver en el momento en el cual estamos viviendo. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Cuál? El perno pequeño que era diferente a todos, el que arrancó los tres. Hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y tratará de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Interesante es esto. Es decir, por 1260 años, si vamos a la historia exactamente, donde este imperio de este cuerno pequeño tuvo dominio y quebrantó a los santos. Mira, vamos a comenzar un poquito a desglosar este texto porque está bien importante y en puntos comentados para que tú tengas la visualidad. ¿Qué pasó con este cuerno pequeño? Hablará palabras contra el Altísimo. O sea, Daniel lo estaba viendo que iba a suceder después de él. Hablará, estaba en el futuro de Daniel. En el momento que tú y yo estamos, bueno, estamos viviendo exactamente en eso. Y justamente hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Ahora, voy a dar algunas estadísticas con respecto a esto porque es bien importante que tú lo sepas. Y cuando estamos hablando de la importancia es porque estamos justamente viendo nosotros con respecto a lo que estamos viviendo ahora. No podemos quedar a la oscuridad con respecto a esto porque forma mucha, diría yo, muchas preguntas al mismo tiempo y algunos detalles grandes. Ahora, te voy a decir algo importante porque cuando estamos viendo esto, ¿por qué se da? ¿Por qué se da que este cuerno pequeño hace todo esto? ¿Qué tiene que ver con cambiar los tiempos y la ley? Bueno, este pensamiento se trae exactamente del texto y cuando tú lo enlazas con la vida real que llevamos y la historia que lo verifica a nosotros mismos hoy, y es que este cuerno se une, es tanto religioso como político, aunque no aparenta ser político, pero es religioso y cambia los tiempos. Le dice a Dios, no, yo quiero cambiar un poquito el tiempo y yo lo quiero cambiar a mi disposición. Interesante. Y cambia que la ley también. Ahora, esto es grande. Voy a ver entonces, tú conoces esto y es bien importante. Voy a mencionar algunos nombres que tú lo vas a encontrar en la historia. Porque los valdenses en el siglo XII reconocieron a este imperio que estaba cambiando y hablando en contra del Altísimo. Esto es interesante. Ahora, también Juan Wycliffe en el año 1379 declaró que este cuerno pequeño estaba allí. Esto es interesante. John Milkes en el año 1367. Juan Hus en el año 1412. Mira. Girolamo Savonarola en el año 1497 y Martín Lutero en el año 1522. Esto es Philip Melanchthon en el año 1543 y Juan Knox en el año 1547. William Tyndale en el año 1550 y Nicolás Rowley en el año 1553. John Hoover en el año 1555 y Tomás Brownson en el año 1583 y Santiago I de Inglaterra en el año 1600, Isaac Newton en el año 1727 y John Wesley en el año 1764 descubrieron lo siguiente que voy a decir. Ellos descubrieron que había alguien que estaba simbolizando a este cuerno pequeño. Y con tanto respeto en el Señor, te lo digo a ti, ¿sí?
porque la verdad está acá. Todos estos personajes, sí, que fueron puestos a cabeza de una comunidad, sí, de pueblos grandes y naciones, vieron de que esto que se estaba dando justamente caracterizaba al poder religioso del papado. Y te digo a ti que no estoy mencionando un nombre específico porque tú sabes que el ministerio religioso del papado forma muchas personas. Hoy está uno, después está otra persona, pero todo su gabinete que se conforma el papado, sí. El papa de los días de ahora. Y cuando se dice el papa, bueno, tú comprendes y sabes de quién se está hablando exactamente. Y cuando todos estos hombres dijeron, todas estas características se está dando en él. Voy a decir algo importante acá, porque nosotros, sabes que el apóstol Pablo dice que esta persona se le da bastantes nombres, por ejemplo, el hombre de pecado, el anticristo, ¿sí? Se le da como también la iglesia representada como mujer. Son tres, puntos específicos con esto. Muchas personas le adhieren estas características a personas que se llaman pasar por Jesús, el anticristo. No lo personifican, no, lo dan a conocer así. Personas que van a quitarle, se van a hacer pasar por Jesús. Otros piensan de que será después que pase un rato, el ser humano, la tierra, va a ser donde el hijo de perdición se va a dar a conocer y va a tener en contra de aquellos que queriéndose salvar, va a tener toda esa influencia, el hijo de perdición llamado en la Biblia. Bueno, y sabes que el asunto es porque la historia te verifica esto y la palabra de Dios exactamente está dando a conocer. Este cuerno pequeño, simbolizado que es el hijo de perdición, el hombre de pecado, dice que va a intentar a cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué tiene que ver con el tiempo? Sí, es decir, cuando tú hablas de tiempo, estabas hablando de ¿qué? De días, sí, de años. Cuando yo digo, bueno, no tengo tiempos porque estoy queriendo decir que no tengo un espacio dentro del día de tiempo, porque tiempo tú lo comprendes en nuestra lengua española castellano. El tiempo se está tratando de ¿qué? De tiempo del día, no punto geográfico. Mira qué interesante el texto está hablando acá. Y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Hace dos cosas importantes, grandes, que hace este cuerno pequeño. Él trata de cambiar y cambiará. No es que, mira, qué importante es esto. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Dos puntos importantes. No hay ley. Interesante. Y si lo hay, trata de cambiar los dos tiempos grandes. Una es con la reverencia a Dios y no tener otros dioses. Y otra es con el cuarto mandamiento, reemplazándolo. Y dice, en vez del sábado está el domingo. Él trata de cambiar el tiempo. Pero ¿recuerdas que en uno de los audios vimos que solamente Dios puede cambiar? Pone reyes, quita reyes, Él puede mudar los tiempos. ¿Solamente quién? Dios. No puede nadie más, ningún ser humano, ni una iglesia por tan, consagrada y falible que se crea, no hay. Bueno, cuando Dios dice solamente yo, le pertenece a Él. Pero este poder, este cuerno pequeño que tenía ojos y hablaba arrogancia, bueno, además de eso, quebrantó a los santos del Altísimo. Esto es interesante, porque cuando estamos allí, nosotros, bien importante, porque ¿cuándo has visto tú que alguien ha quebrantado algo semejante así? Bueno, te voy a dar un poquito de una estadística que se puede obtener y tú la puedes verificar, y es que cuando se trata de esto es bien difícil por dos razones. Mira, el cuerno pequeño, ¿sí?, está allí en el año 493
Los vándalos fueron destruidos en el año 534, sí, y los astrógodos en el año 538. Una fecha que la puedes identificar allí, tú la puedes rectificar. Ahora, este cuerno pequeño, cuando dice el texto, quebrantó, sí, a los hijos del Altísimo, a los santos del Altísimo. Bueno, en el año 538, conocido como la Edad Media, mira, conocido como la Edad Oscura, este cuerno pequeño, este sistema religioso, sí, se unió y sabes que mató a 50 millones de personas que no se dieron a obedecer lo que ellos insistían. Personas que se pararon en obedecer a Dios únicamente. Y por obedecer y ser fiel a Dios, este imperio, este cuerno pequeño simbolizado que hablaba palabras arrogantes y quiso cambiar los tiempos y la ley de Dios, quebrantó a los hijos del Altísimo, mató a 50 millones de hijos de Dios. Y hoy más tarde, en nuestros años, yo sé que tú has visto la noticia y sabrás de lo que voy a decir. Este poder religioso que su sede y su líder principal es el Papa, pidió disculpas en nombre de todos los obispos de toda la tierra. Pidió disculpas por la sangrienta muertes que dio a millones y millones de fieles hijos de Dios. Y esto salió en periódicos, salió en las noticias, en las televisiones, que el Papa pidiendo disculpas porque esta matanza de hijos de Dios habían sellado sus vidas por no creer en sus creencias. Bueno, la historia está allí. Ahora, te voy a dar un poquito de interesante de esto. Tiempos y medio tiempo equivale exactamente a 1260 años donde este imperio hizo lo que él quiso al respecto. Y en el año 538 hasta el año 1798, la fecha 1798 se conoce como el principio del fin exactamente en la historia y en la profecía. Ahora, en ese periodo, muchos hijos de Dios, millones y millones de personas fueron quebrantados, muertos por no negar su fe. Yo te quiero decir un poquito en esto con respecto a este cuerno. ¿Por qué me detengo en esto? Porque Daniel se detiene únicamente más en el cuarto reino de esta bestia espantosa y terrible, porque de él salen 10 reinos, ya lo vimos, de los cuales son 3 quebrados. Y los que están ahora, tú conoces, puedes buscarlos en los mapas y aparecen los países europeos. Aparece Italia, Roma, mira que son allí, hasta Alemania, está Portugal, España, Suiza, todos ellos. Esto es interesante. Pero dado a este punto, yo quiero decirte lo siguiente porque es bien importante. Cuando se trata de los tiempos, sí, porque los tiempos nosotros los podemos ver. Bueno, solamente te voy a dar un poquito de énfasis, así. Mira, con respecto al tiempo, solamente en la ley de Dios aparece un mandamiento con respecto al tiempo. ¿Te has dado cuenta? Sí. Y en la Biblia, justamente, yo tengo en mis manos, porque me encanta, hay una Biblia que sus palabras son así claras, y por ejemplo tú puedes tener cualquier versión. La Biblia católica está justamente aquí, conmigo, y esto es importante, porque estaré hablando para alguien que no quiero dañar su fe, solamente estoy diciendo que es más clara. Esto es importante, sus palabras son más rectas, más entendibles en un sentido a que viene a decir lo mismo, como séptimo día, pero la Biblia católica dice sábado. Así es que es un punto a no quedar confundido. Cuando este cuerno pequeño de este imperio, de la cuarta bestia, que es el imperio romano, en el cual tú y yo estamos viviendo, en la parte de los dedos, de los pies, bueno, trata de cambiar los tiempos y la ley. En la ley de Dios solamente aparece un mandamiento relacionado al tiempo, y es el cuarto mandamiento con respecto al sábado.
Ahora, ¿cómo nosotros poder distinguir? Bueno, ¿recuerdas esto que lo pasamos en el libro de Génesis capítulo 2? Dios bendijo el sábado. En Deuteronomios capítulo 5, del versículo 6 en adelante, está también los 10 mandamientos. Sí, y con respecto al día sábado, también tú lo puedes encontrar en Isaías 66, 23. En el cielo nuevo que hará Dios con la nueva Jerusalén, con los nuevos hijos de Dios que vayan al cielo, allí se va a adorar a Dios de mes en mes y de sábado en sábado. Los hijos de Dios van a ir donde a adorar a Dios. Ezequiel 20:20, hay una señal para el pueblo de Dios para que pueda identificarse los hijos de Dios. Óyeme, esto es grande. Ahora, te voy a decir un poquito más de esto. ¿Tú sabes que Jesús fue al día sábado a la iglesia? Bueno, lo puedes encontrar en el libro de Lucas capítulo 4, verso 16. Jesús fue al templo como acostumbraba desde su juventud. Es decir, ¿qué día iba Jesús al templo? Los sábados. Lo puedes rectificar en Lucas capítulo 4, verso 16. Y el apóstol, mira, los apóstoles. ¿Tú quieres hacer la voluntad de los apóstoles? Sí, de Juan, Santiago, San Pedro, de Tomás, de todos los 11. Bueno, los apóstoles, si tú vas al libro de Hechos capítulo 13, verso 42, ellos hablaban y predicaban la palabra de Dios en los templos los días que sábados. Tengo la Biblia aquí que exactamente dice el día sábado. Los únicos, diría yo, el único día que aparece con nombre en la palabra de Dios es el día sábado. No aparece domingo, no aparece lunes, no aparece martes, no aparece miércoles ni jueves. Así es que el sábado, para que tú no te quedes confundido, tiene nombre en la palabra de Dios. Como Dios sabía que posiblemente iban a haber pensamientos allí un poquito, bueno, Dios te lo deja claro. Ahora, tú puedes decidir si quieres decirle, oh, es que sábado no me gusta. Bueno, ponlo el miércoles, pon el domingo, pon el jueves, pero sabrás que Dios no es la voluntad y Dios te va a pedir cuenta sobre esto porque escrito está en su palabra. Yo solamente estoy diciéndote lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si también tú quieres hacer lo que el apóstol Juan, el que escribió el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, bueno, él dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 10, óyeme, yo estaba en el día del Señor. Bueno, ya sea en el día del Señor de la venida de Jesús o el día, exactamente el día sábado, él lo cuenta en el día del Señor. Interesante, son puntos asertivos que este hombre quiso cambiar los tiempos y la ley. Muy bien, quédate porque va a haber mucho más comentario al respecto en el siguiente audio con el capítulo 8 del profeta Daniel. Sin antes decirte, Dios te bendiga, Dios te ama y la palabra es para que tú puedas obedecer a Dios. Yo sé que estamos en el tiempo que no estamos para perder el tiempo. Si vas a adorar a Dios, dile a Dios, quiero hacer tu voluntad. No es posible que yo pueda estar sabiendo que estoy adorando tu nombre y no lo esté haciendo de la forma correcta. Pídele a Dios que Él te va a iluminar por medio de su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en este día sábado por la oportunidad de encontrarnos con tu palabra. Danos el privilegio de que el Espíritu Santo toque nuestras vidas. Ayúdanos para poder aprovechar el tiempo y ser honrados con tu presencia. Gracias, Padre, porque tu palabra está clara y escrita. Hay momentos que necesitamos ir exactamente, sí, ayudarnos dónde se dijo esto, para qué tiempo y cuándo sucedió. Bueno, gracias porque la historia tú la has dejado y nadie puede borrar estos escritos porque allí están protegidos por ti. Gracias, te lo agradecemos en este día sábado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día sábado. Sobre todo recuerda, Dios está al control de tu vida. Bendiciones.